presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado Gregorio Alfonso, quien lidera el grupo de Gremio Activo que se presenta a la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y saludos para ustedes y para todos los radioescuchas. Pues mucho interés de conversar con nuestro tema que nos ocupa, que tiene que ver con la situación de los profesores universitarios en general, los trabajadores de la administración pública. Profesor, ayer se significó una nueva protesta en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia en rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que en la práctica lo que ha puesto en evidencia es la situación socioeconómica de los trabajadores de administración pública, incluyendo los profesores universitarios. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Sí, bueno, ayer fuimos al Tribunal Supremo de Justicia con dos propósitos. En primer lugar, solicitar que se pronuncie en relación con un recurso de nulidad al denominado instructivo NAPRE, que realmente se llama Instructivo para un Sistema de Remuneraciones de la Administración Pública, Contrataciones Colectivas, Tablas Salariales y Empresas Estratégicas. Ese es el nombre técnico, ¿sí? Pero lo conoce todo el mundo como Instructivo NAPRE porque de allí, de esa oficina fue que emanó. Bueno, fuimos al tribunal, allí fuimos atendidos por el magistrado suplente Silio Sánchez, y hicimos dos planteamientos. El primero es que respondan al recurso de nulidad que introdujo el profesor Telemaco Figueroa en el mes de mayo, que aún no ha sido respondido. Han sido respondidos los que se introdujeron ante la Sala Político-Administrativa, pero no que fue ante la Sala Constitucional. Bueno, la justicia que no es oportuna no es justa, porque esta demora totalmente injustificada está lesionando a muchos trabajadores y a sus familias. Digamos, tiene un enorme impacto social, porque el instructivo ONAPRE al final se resume en la reducción de entre un 45 y un 70% de los salarios de los universitarios y la administración pública en general. Y al mismo tiempo entregamos una comunicación dirigida a la presidenta del tribunal, la doctora Gladys Gutiérrez, en donde le señalamos un elemento muy importante que no es de orden jurídico sino ético. Tiene que cesar el tribunal la práctica de sancionar a los ciudadanos que van a él a solicitar justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente, si es el máximo tribunal, o como se llama, el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, lo que debe es tratar de garantizar que se velen esos derechos. Más bien deberíamos ver con buenos ojos que la gente busque las vías institucionales para resolver sus conflictos. Pues no. Ya ha habido dos sentencias que multan y además amenazan con otro tipo de sanciones, en este caso a los jubilados y pensionados de la Fiscalía General de la República y a 6 rectores de universidades nacionales. Le dijimos que cese esa práctica que procura desestimular que el ciudadano acuda a las instituciones buscando que le restituyan su derecho, y al mismo tiempo le exigimos a la jefa del tribunal que ponga lo que son los principios del derecho por encima de cualquier maniobra de orden político, que se resume en esto, es decir, cuando administra justicia los elementos esenciales están por encima de los temas de forma. El instructivo NAPRE como un oficio físico no existe, eso es verdad, pero existen comunicaciones de orden electrónica emanadas por ministerios de gobierno, por directivos de esos ministerios a instituciones públicas señalando cómo se va a pagar. Por ejemplo, en el caso universitario, vino por la vía electrónica
Es decir, con pandemia en pleno siglo XXI, así se ejecutan órdenes e instrucciones en materia de pago de salario, de beneficio, de manejo de nómina, bueno, por vía electrónica, y eso es suficientemente documentado. Entonces colocaron un elemento de forma para esconder la forma. La forma es que efectivamente se desconoció la Constitución, las leyes y los contratos, que además ahora estamos en una situación especialmente grave, porque eso que se redujo de un 45 a un 70% en la remuneración de los trabajadores de la administración pública, ahora tiene una reducción de casi un 89% desde marzo hasta hoy, producto de la devaluación por diseño que ha impulsado el gobierno. Entonces estamos en una situación verdaderamente crítica donde tiende el país y la administración pública desalarizarse, es decir, a perder salario. Los salarios vienen disminuyendo y tienden a cero. Pero, profesor Alfonso, más allá de la multa, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, donde advierte que no existe un instructivo que se está aplicando, también los acusaron de desestabilizar la paz social. ¿Qué les dijeron sobre esta petición que ustedes hicieron ayer? Y yo le pediría un comentario sobre este último punto en específico. Lo escuchamos. No hay posibilidad alguna de que se nos pueda acusar de eso. Si estamos acudiendo a los poderes públicos, es decir, estamos acudiendo a las instituciones que tiene la República. Nosotros dos veces fuimos recibidos en la vicepresidencia de la República, una vez en el Palacio de Miraflores. Fuimos al Poder Ciudadano, a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo. Ayer fuimos al Tribunal Supremo y vamos a ir, por cierto, también al Poder Legislativo. Entonces, efectivamente estamos acudiendo a los poderes públicos. Ahora, eso está contemplado en la Constitución. Es más, vamos a hacerlo incluso mucho más preciso. Este es un conflicto que tiene dos propósitos. Uno, restituir los derechos laborales, y en él caben los que apoyan al gobierno, los que lo adversan y los que no están alineados en ninguna de esas posiciones. Eso lo sabe el gobierno, es decir, el 4 y el 11 de agosto hubo 60 municipios protestaron el tema del pago fraccionado del bono vacacional. 60 municipios y 19 estados. Él sabe que eso, ahí participaban de todas las orientaciones políticas. Incluso ayer mismo la movilización fue al TSJ en Caracas, pero fue en 16 estados más, a los circuitos judiciales de las regiones. Entonces ese argumento efectivamente no cabe aquí, es absolutamente, digamos, mecánico, infeliz en términos de que no puede generar una salida al conflicto. Nosotros vamos a los poderes públicos porque entendemos que este es un conflicto orientado fundamentalmente al Estado, porque está en el ámbito de la administración pública, de sus trabajadores. Entonces, bueno, tiene él que resolverlo, tiene que ponerse a derecho. Ahorita viene la OIT, el 26 de septiembre debe llegar la misión al país y ella viene a tratar, aunque son unos convenios específicos, esos convenios establecen y tratan de resguardar el tema del diálogo social. Bueno, efectivamente, en este conflicto, ¿qué diálogo social si lo que hay es arbitrariedad y posiciones unilaterales? Entonces aquí no hay ninguna agenda de desestabilización. Aquí lo que está absolutamente claro, restitución de los derechos laborales, eso significa respeto a la Constitución, a las leyes y a los contratos colectivos. ¿Para qué les dijeron los funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, insisto, bajo control oficialista, que los atendieron, profesor? Sí, el diputado suplente dijo que en relación con el recurso de nulidad él no podía señalar nada porque, bueno, es la sala en la que se introdujo la que va a responder. Se le señaló que además el tema de la celeridad, pero digo que, bueno, que la sala responderá en su momento. De esa perspectiva no hubo ninguna respuesta favorable y en relación con la comunicación a la presidenta que él la remitiría. Efectivamente, allí pasa como pasó con la sentencia esta de la inexistencia. No tienen argumentos para señalar algo en sentido contrario porque es claro, público y notorio. Además tiene un antecedente porque en el 2018 ya la administración del Estado venezolano lo hizo.
desconoció los contratos colectivos, las leyes y la Constitución, cuando con la circular 2792 a propósito de la reconversión monetaria también desconoció todos los contratos de trabajo de la administración pública. Entonces, bueno, no tienen argumentos, pero bueno, para nosotros fue importante en primer lugar porque nos movilizamos nuevamente y mantenemos viva nuestras demandas. Lo hicimos en el centro de la capital y en tercer lugar porque, bueno, fuimos recibidos y eso también es importante, aunque nosotros no guardamos ilusiones en relación con esa respuesta. Simplemente estamos cumpliendo un proceso, bueno, que, bueno, como ciudadanos nos corresponde. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justo a la visita de la Comisión de Encuesta de la OIT a finales de este mes a Venezuela. ¿Cuál va a ser el planteamiento, profesor? ¿Qué expectativa tienen ustedes? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si tienen planteadas otras acciones distintas, tomando en consideración la posición que ha asumido el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo el máximo tribunal bajo su control, de desconocimiento de una norma que, insistimos, se está aplicando y en la práctica ha significado la reducción sensible de los salarios y beneficios contractuales adquiridos durante años por los trabajadores de la administración pública. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 conversando acerca de lo que está ocurriendo con los trabajadores de la administración pública que ayer acudieron al Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista en rechazo a la decisión donde se habla de la inexistencia del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto que en la práctica se aplica. Nos acompaña el profesor Gregorio Alfonso, quien forma parte del grupo de gremio activo que aspira a la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Yo le he dejado un par de inquietudes, profesor. Uno, ¿cuál es su expectativa en lo personal en torno a esta visita de la Comisión de Encuestas a finales de mes? Eso en primer lugar, suponemos que este tema será expuesto allí. Y número dos, ¿qué otras acciones piensan ustedes sacar adelante? Porque, bueno, en la práctica están en la misma situación con un instructivo que, aunque digan que no existe, se aplica y que ha significado una reducción sensible en los salarios y beneficios contractuales. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, las expectativas en relación con la visita de la OIT son, por supuesto, siempre guardamos alguna expectativa positiva en relación a que se pueda lograr algo. Lo primero es que se instaure en el país la consulta tripartita como método. Eso lo establece la Constitución y además lo recomienda la OIT. Eso es positivo. La práctica ya consuetudinaria de los aumentos del salario mínimo en forma unilateral
no tiene ninguna virtud. En el país, entre el 2016 y el 2020 hubo 32 aumentos del salario mínimo en forma unilateral y esos 32 aumentos del salario mínimo en lo absoluto reflejaron trabajadores en mejor condición. Lo que hubo fue más pobreza y más miseria y más necesidades. Pero bueno, uno, que se establezca el mecanismo tripartito como elemento, que se establezca en forma permanente en el país, que es una recomendación además derivada del informe de la Comisión de Encuesta de la OIT. La segunda, en ese diálogo participan fundamentalmente las centrales, ¿no? Es decir, la CTV, UNT, porque bueno, son más representativas de todo lo que es el mundo sindical venezolano. La segunda es que se procede al proceso de liberación de al menos 8 trabajadores detenidos en el último ciclo de protesta que hemos tenido y al mismo tiempo se dé la libertad plena para más de 80 trabajadores, dirigentes de trabajadores que están siendo sometidos a procesos judiciales, regímenes de presentación, prohibición de salida del país y todo ese tipo de limitaciones. Que también en el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT se señaló todo el tema de la justicia venezolana, para que los radioescuchos lo tengan claro. En nuestro país, por ejemplo, hay dirigentes sindicales como Rodney Álvarez que tuvieron 11 años presos sin que hubiese una sentencia. Entonces, fue liberado con la intervención de la OIT en el marco de la visita de la OIT en meses atrás, pero bueno, son 11 años que pierde de vida ese trabajador. Entonces, y el tercer elemento es que efectivamente, ante reivindicar el tema de la consulta tripartita, también haya un pronunciamiento en relación con que el Estado no puede seguir con la práctica de imponer condiciones laborales en forma unilateral. Sí, el diálogo social y la negociación colectiva son los elementos básicos para todo el tema de las relaciones de trabajo. Entonces, nuestras expectativas van en esa dirección. Nosotros, nuestras próximas acciones, por ejemplo, hay una delegación de la ONT que va a llevar a la Corte Penal Internacional el tema de la persecución que hay sobre los dirigentes sindicales. Nosotros mismos, a través de las centrales y a través de la movilización independiente que hagan los trabajadores, vamos a hacerle conocer a esa delegación, aunque seguramente ya lo conocen, pero de viva voz, y estando aquí en el país, lo que significa las implicaciones de esta práctica antitrabajadores del gobierno nacional. Y bueno, nosotros nos vamos a movilizar a otros poderes públicos, vamos a estar entre este fin de semana y los primeros días de la otra en toda la consulta nacional para las 9 acciones, porque nuestras acciones han sido intergremiales, sí, han sido intersectoriales y han sido nacionales. Entonces, bueno, sí vienen, va a escalar el conflicto porque el gobierno no ha dado respuesta satisfactoria. Y como les dije antes, ya no es solo lo que se redujo nuestros ingresos por la vía del instructivo NAPRE, sino que la devaluación está sostenida por diseño que tiene el gobierno, nos está llevando a situaciones de verdadera miseria. En el sector universitario, por ejemplo, cuando se empieza el aumento salarial con instructivo NAPRE incluido, en un profesor instructor ganaba titular ganaba $111, que es el más alto escalafón, salario tabla, en marzo. Bueno, eso hoy es $55 a $60 nada más. Entonces, bueno, efectivamente, cuando en América Latina ese mismo profesor, por cierto, gana de $3.900 a $4.200. Cuando usted dice, profesor, el conflicto va a escalar, ¿a qué se refiere? A nuevas movilizaciones, a nuevas acciones de lucha, todas las que tienen los trabajadores en su historia, y a las que se vayan consiguiendo en la forma. Fíjate, cuando se dirigen estos conflictos y se orientan, tienes que procurar el mayor consenso posible, como dije antes, involucrar la mayor cantidad de trabajadores en forma plural, en forma amplia. Entonces, todas las que podamos tener dentro de nuestro conflicto. Nosotros nos guiamos por la trilogía que se establece para demandar para los derechos humanos, que es documentar, denunciar y demandar. Todas las acciones que están dentro de esas 3 orientaciones y que sea necesario hacer, las vamos a hacer.
Ahora, sobre este tema hay consenso, profesor. No sé si ustedes participan de la coalición sindical, pero ¿cuál es la posición de otros dirigentes y otros gremios que están pasando por la misma situación? Es decir, que han resultado afectados por la aplicación de este instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Lo escuchamos. Sí hay absolutamente conciencia de quién está generando y deteriorando nuestra calidad de vida, que es mucho más allá de la coalición sindical, mucho más allá de cualquier corriente sindical en cualquier sector. Es decir, aquí ha habido expresiones unitarias que el gobierno las ha leído de forma muy clara. La movilización del 4 de agosto y la del 11 de ese mismo mes fueron absolutamente multitudinarias, es decir, y el gobierno las leyó y fueron en todo el país, y solo pueden ocurrir en esas magnitudes y con esa contundencia cuando son totalmente unitarias. Entonces, bueno, si hay conciencia de eso, como es lógico, tiene que trabajarse, tiene que discutirse, tiene que buscarse los consensos, a veces se logra en forma mucho más eficiente que en otra, pero es un proceso que estoy seguro que va a ir para bien, porque cuando existe la conciencia es posible conseguirlo, y bueno, está claro que existe la conciencia. Bueno, en un momento determinado, profesor, el régimen de Nicolás Maduro intentó dividir al movimiento sindical y a los gremios, cancelando el bono vacacional en el sector educación, que así salía agua producto de la depreciación del bolívar, y usted lo mencionaba, pero ¿no temen ustedes que se apliquen tácticas similares en el futuro? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Es política de Estado, desde el principio de este siglo, dividir el movimiento sindical. Comenzó con la intervención en la CTV y aquel tristemente célebre referéndum para establecer el comité ejecutivo, donde participaban sectores no sindicalizados. Eso no tiene antecedente en el mundo. Luego, con la creación de organizaciones sindicales y trabas para que se renueven las autónomas, creación de organizaciones sindicales paralelas y afectos al gobierno. Ese ha sido un primer espacio de división. Por ejemplo, en el sector universitario creó una federación llamada la FTV sin cumplir ninguno de los extremos de ley y sin ninguna legitimidad en el sector de los trabajadores, que es totalmente minoritaria en el sector universitario, no tiene ni el 15% de afiliados del sector, y con ellos que firma las convenciones colectivas. Esa es una primera práctica de división. La otra práctica la intentó pagándole el bono vacacional a un sector y a otro no, luego intentó desestimarla y desinflar la lucha a través de la destitución del director de la UNAPRE, luego trató de desestimular la movilización con las dos sentencias estas del TSJ, donde dice que señala que no solo que es inexistente, sino que va a generar sanciones a quienes sigan demandando la justicia. Entonces el gobierno todos los días juega a eso. Ojalá jugara a otra cosa, jugar a resolver los problemas del país, porque además me permito decirle que el problema de los trabajadores se resuelve, hay muchas posibilidades de resolverlo. Aquí hay suficientes recursos para honrar todas esas deudas y tener a los trabajadores en mejor condición. Aquí se puede reducir el gasto público, por ejemplo, cuando se reduzca y se evalúe el sector militar, que hay que reducir allí o no, la burocracia, cuáles ministerios sobran o no, un aparato de propaganda tremendamente costoso, y bueno, y los recursos son por todos lados. El 90% de las estaciones de servicio en el país están a precio internacional, es decir, eso es un ahorro para el Estado. Aquí hay impuestos en dólares y en bolívares por cualquier transacción, de la más pequeña hasta la más grande. Aquí se incrementó el precio del petróleo por la coyuntura internacional, y ellos mismos dicen que en enero del año pasado estaban produciendo 341,000 barriles diarios de petróleo y ahora están produciendo más de 700,000. Eso quiere decir que se dobló el ingreso petrolero, no solo en volumen, sino en precio. Y bueno, acaban de celebrar un convenio con la Chevron, además, donde hay un adelanto en cash para iniciar acciones en el campo petrolero. Entonces, bueno, la falta de recursos no es. Algunos analistas han dicho que el país prevé un ingreso de casi 20,000 millones de dólares. Bueno, es decir, con eso se financia cómodamente nada más el tema del instructivo NAPRE. El problema es de prioridad, el problema es de política de Estado, es decir, ¿y quiénes importan? Los trabajadores importan poco y la educación importa menos. Lo que acaba de decir el presidente, que iba a
a importar a científicos y académicos, como si eso fuera... Las universidades no son un bodegón. Es decir, ¿tú qué le vas a ofrecer a un profesor que esté con $3.900 afuera? Va a venir aquí a los salarios que tenemos nosotros. Si más bien los talentos nuestros se han ido. Un hecho absolutamente lleno de cinismo, y además que no solo es una remuneración, sino que el patrimonio científico del país está absolutamente destruido. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CI. Colegio Ingeniero Arquitecto y Profesional Afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el jugo de guayaba y el mal de Chagas. Hasta hace poco, creímos que para evitar el mal de Chagas solo bastaba con cuidarse de la picadura del cipo. Pero un descubrimiento reciente nos enseñó que se puede adquirir esta enfermedad hasta en un jugo de guayaba. El mal de Chagas es una enfermedad grave producida por un parásito, el Trypanosoma cruzi, que afecta principalmente al corazón. A mediados del siglo pasado, esta enfermedad impactó a la Venezuela rural. Pero un control adecuado de los cipos, el principal transmisor del parásito, logró reducir sustancialmente la incidencia del mal de Chagas. Hace pocos años, la doctora Belkisiolé Alarcón, junto a otros científicos y médicos, principalmente del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, detectaron brotes en varios estados del país, donde no parecía haber ocurrido ningún tipo de picadura. En 2007, el Instituto de Medicina Tropical, durante una epidemia en un colegio de Caracas, detecta el parásito en un jugo de guayaba de un desayuno escolar. ¿Cómo llegaron allí? Se presume que los chipos pudieron haber depositado en el jugo sus heces infectadas. Se estima que 270 personas se infectaron por ingestión de alimentos contaminados durante estos brotes. La mayor parte de ellos, niños. 17 fallecieron. Los chipos están en todo el país y la mitad de ellos alojan al Trypanosoma cruzi. Gracias a los estudios de estos científicos venezolanos, sabemos que no solo hay que cuidarse de la picada del cipo, sino también de ingerir bebidas sin el adecuado control sanitario. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa se suma a nuestra mesa de debate Henry Alviares, quien es coordinador nacional de Organización de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Pero muy buenas tardes, María Alejandra. De verdad que gracias por permitirnos transmitir nuestras ideas a todo tu público. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con las primarias de la plataforma unitaria, tomando en consideración que se anunció la creación finalmente de una comisión nacional electoral en el mes de octubre que se va a encargar de organizar este proceso interno de los factores democráticos de nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, vimos el anuncio que hizo la plataforma unitaria. Lo primero que creemos que hay que celebrar, que es una primera instancia, sacar del contexto o del control de los partidos un proceso que debe ser evidentemente ciudadano, nos parece plausible, ¿no? Porque creemos que es un buen paso para precisamente motivar y aglutinar una fuerza unitaria, pero en una función o con el propósito de que la unidad sea construida desde la gente, de las bases de la gente, de la legitimidad que le pueda dar la expresión ciudadana en función de lo que desea, que es otra cosa que poder conquistar la libertad. Antes de hablar de la conformación, tema que entendemos usted conoce de esta comisión y sobre todo del proceso de las primarias, ya está descartado a estas alturas la participación del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede compartir con nosotros, señor Alviares? Mira, no, realmente no podemos dar esa garantía, entre otras cosas porque hemos escuchado como algunos voceros que son partícipes de los partidos plantean la necesidad de que haya un acompañamiento de carácter técnico, ¿no? En este caso, el poner las mesas que maneja ciertamente el CNE alrededor de este proceso. Entonces, no, hasta ahora no, lo que hay es un anuncio de un deseo de que este proceso sea tutelado por gente de la sociedad civil, cosa que nos parece bien. Hay otro tema, María Alejandra, que no puede obviar, que es el tema de la participación de la diáspora, ¿no? Porque también hemos visto con cierto recelo como algunos se niegan a violentar el derecho de los venezolanos que hoy se encuentran afuera, que sabemos que es un contingente grandísimo, que pueden estar por el orden de los 3,5 millones de votos, que pueden ejercer el voto y que, bueno, se les quiere cercenar su derecho. Entonces, hay todavía algunos aspectos que son importantes de determinar. Otro aspecto importante de determinar es el tema del escrutinio, cómo podría ser ese conteo, porque nosotros creemos que se debe contar el 100% de los votos en un proceso estrictamente manual. Y precisamente contraponer o ser la contracara a lo que hace el régimen, ¿no? Que son procesos donde el efecticismo pues reina y por supuesto crea desconfianza. Ahora, sobre este punto en específico ha dicho, digamos, la candidata o precandidata de su organización, María Corina Machado, que si finalmente el Consejo Nacional Electoral participa en este proceso de primarias, ¿ustedes descartarían su participación? ¿Esto todavía es así o no? ¿Qué puede decir? Absolutamente. Que es un proceso donde tengan la injerencia del Consejo Nacional Electoral, obviamente va a estar sesgado por el interés y por la voluntad del sistema, ¿no? Del régimen. En todo caso, ¿qué sentido tiene? Y además, ¿cómo le explicas tú a una ciudadanía que en un proceso eminentemente opositor tenga que ver o tenga que tocar el mismo ente del Consejo Nacional Electoral? Es que ni siquiera, María Alejandra, en el proceso de las VC que hubo recientemente del régimen, participaron las máquinas ni nada, ni siquiera apoyo técnico, salvo los listados. Entonces, ¿cómo crees tú que nosotros o algunos paladines de la unidad puedan pretender que este proceso sea de alguna manera abrochado por la querencia de lo que nosotros queremos oponernos, ¿no? Entonces, obviamente, eso sigue vigente. Y te lo digo, no es que no participemos nosotros, que no va a participar nadie, o por lo menos no va a participar una representatividad suficiente que le dé la legitimidad a un liderazgo, que es otra cosa que es bueno aclararlo. Nosotros hemos insistido en la necesidad de no solo elegir un candidato presidencial, sino un liderazgo que además con un objetivo claro nos pueda llevar al fin último de esto, que es poder derrocar al sistema, ¿no? Sacar al sistema. Entonces, es allí donde está nuestro planteamiento de fondo y es lo que seguimos manteniendo. Ahora, hablemos de la letra pequeña del comunicado de la plataforma unitaria. Allí reiteran el compromiso inequívoco de todas las fuerzas democráticas de hacer que la elección primaria sea un instrumento amplio, participativo o inclusivo con el objetivo de elegir a quien será el próximo o próxima presidente de la República. Convencidos, dice la nota, como estamos de que el cambio político es
una precondición para resolver con éxito los grandes problemas del país. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque este es un tema que también se ha abierto a discusión. Aquí lo que está planteado es elegir un candidato o un líder de los factores democráticos para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos, señor Olivares? Sí, yo María Alejandra, quiero hacer una distinción entre lo que plasma el documento y algunos deseos de algunos actores. Para nosotros hay personajes y de la cúpula de los partidos que están permeados por los intereses del régimen. Incluso, aún con lo que pueda decir el instrumento, tenemos razones para dudar de que efectivamente ellos quieran hacer unas elecciones primarias con esa amplitud que dice el contenido del comunicado. O sea, una cosa es, ya lo estamos acostumbrados a ver, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo más importante, vuelvo a repetir, es que exista suficiente presión ciudadana para que este proceso efectivamente motive y estimule a una unidad desde las bases de la ciudadanía, una unidad que trascienda los partidos, entendiendo que esta lucha no es de siglas partidistas. Ni siquiera es la lucha por un cargo presidencial, porque sabemos que el régimen va a poner todos los obstáculos a través de su pseudo institucionalidad para impedir que salir del poder. O sea, esto no es una lucha convencional de unas elecciones convencionales en un país convencional. Estamos hablando en una democracia convencional, pero estamos hablando de que no hay democracia, que no hay institucionalidad y que nos toca pues precisamente acumular fuerzas internas y coadyuvado con la presión internacional para que podamos reivindicar la democracia y volver a crear un Estado pues que efectivamente le dé la garantía al ciudadano de poder transitar por lo que más desea, que no solo es la libertad, sino es precisamente poder soñar con el país que todos queremos y que se nos ha arrebatado. Entonces, es allí donde está el propósito fundamental de lo que nosotros estamos planteando como organización política. No es solo la elección de un candidato presidencial, porque fíjate, la institucionalidad misma que podría llamar a las elecciones también podría inhabilitar, como lo hicieron caprichosamente en las elecciones de Barinas. Entonces aquí hay que luchar en distintos escenarios y en distintas esferas. La lucha no es estrictamente electoral. Y a la par de esto, cómo conjugar todas las fuerzas que hay, no solo en los partidos políticos, sino en la mayor fuerza que hay en la ciudadanía para generar la confianza debida de que no va a ser traicionada, como ha sido traicionado muchas veces, de que las cúpulas no van a entregarse nuevamente a la voluntad del régimen y que finalmente haya un liderazgo que no se doble, que no se entregue, que luche hasta el final y que luche con certeza hasta que nosotros podamos definitivamente ser libres. Tenemos que hacer publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que se ha discutido sobre el reglamento marco, lo que puede adelantar con nosotros. En este comunicado de la plataforma unitaria se menciona que está en discusión, pero hay como varios puntos que no están claros, es decir, si se va a establecer algún tipo de prioridad, el que llegue de primero, el segundo, sobre todo frente a escenarios como el de Nicaragua. ¿Quién financia las primarias? ¿Cuál es la decisión en torno a este tema? Pero si me permite, señor Olivares, vamos a la pausa, regreso, le doy la palabra para contestar, ya venimos. Escuchamos Conexión 750. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Desde los sectores populares del país,
se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. En Conexión 750, hablando acerca de las primarias de la plataforma unitaria, se emitía comunicado este 15 de septiembre, donde, bueno, se mencionaban detalles acerca de acuerdos alcanzados por los partidos, organizaciones que van a participar. Entre otras cosas, se habla de la conformación de una comisión electoral que se encargará del proceso a partir del mes de octubre. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Henry Alviares, es coordinador nacional de Organización de 20 Venezuela. Yo le dejaba una inquietud sobre un punto en específico que tiene que ver con el reglamento marco. Hay detalles que se desconocen, por ejemplo, qué ocurriría con el ganador, la ganadora o el que quede en segundo lugar, escenarios ante una posible repetición de situaciones como la de Nicaragua. ¿Qué puede compartir con nosotros, señor Alviares? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que es como hemos dicho, si no es una lucha convencional, no podemos ir en los caminos convencionales. O sea, plantearnos de que la persona que se electa, que es la que al final goza de la mayoría de la confianza del ciudadano, puede ser inhabilitado y darle el segundo puesto o al tercero o al cuarto, es poner en bandeja de plata la cabeza de ese liderazgo alrededor del régimen, porque el régimen no le cuesta absolutamente nada, porque sabemos que no tiene ningún tipo de escrúpulo de inhabilitar, de apresar o hacer cosas peores alrededor de cualquier liderazgo, y lo ha demostrado además, no solo lo que ha exhibido sus aliados en Nicaragua, sino lo que pasó recientemente en Barinas. En Barinas le inhabilitaron a 4 personas hasta que llegaron en el indicado que seguramente era el que se iba efectivamente a suavizar ante el régimen, como lo hizo. En menos de 48 horas ya estaba en Miraflores rindiéndole pleitesía a Maduro. Entonces, creo que esos son los temas pues medulares que hay que discutir. Como medular, vuelvo a repetir, es el tema de quiénes votan y cómo votan, sobre todo considerando los venezolanos que se encuentran en el exterior. Como medular es el sistema del escrutinio, como medular es la fecha. María Alejandra, no sé, entonces, han dicho, tú escuchas a los distintos actores de los partidos políticos, han dicho 8 fechas distintas. Entonces, obvio, entendemos que han planteado de que eso lo va a que el cronograma y todo esto lo va a decir el comité de garantía. Otra cosa, ¿quién postula ese comité de primaria? Los 4 partidos. O sea, van a ser los aliados de los partidos, como hicieron, como repartieron las embajadas en el interinato, o como han repartido prácticamente el país, o como repartieron la directiva en monómero. Oye, si estamos así, pues simplemente la amplitud que dice la letra al final se convierte en saliago. Entonces, es allí donde tenemos nosotros que repito, cuando dimos nosotros no es 20, no estamos hablando de liderazgo en María Corina, estamos hablando de la ciudadanía. La ciudadanía clama unidad, pero una unidad legítima, una unidad que lo represente, no una unidad impuesta, no una unidad en base al chantaje o ante un fetiche que prácticamente ha fracasado. Entonces, es allí donde nosotros, todos los actores de la vía nacional, tenemos que conjugarnos en función de ese propósito fundamental, que es poder constituir este momento en una gran fuerza ciudadana para incluso ir a otra fase que para mí es mucho más complicado, y con ese liderazgo que sea electo y que vaya al frente a exigir condiciones para efectivamente competir. Porque hasta ahora lo que estamos viendo es serias irregularidades en el proceso que incluso actores que dicen ser de oposición, como el señor Picón o el señor Enrique Márquez, tienen que admitir que primero no tienen claro cómo va a ser el sistema de inscripción de los venezolanos afuera, y me estoy hablando de cara al 2024. Y no tienen claro que incluso el tema de las migraciones internamente, María Alejandra, que sabemos que hay más de 3 millones de venezolanos que lo han migrado internamente en el país, que votan en centros donde no es su área natural.
Tenemos que hablar de cómo van a inscribir ese proceso de inscripción a más de 1,5 millones de venezolanos que pueden votar, que son mayores de 18 años y que obviamente hoy no le están dando garantías de participación. O sea, de esas cosas son las que tiene que encargarse un liderazgo que al final entienda que, vuelvo a repetir, la lucha no es solo de carácter electoral. El régimen va a hacer todo, María Alejandra, escúchalo bien lo que estamos diciendo, todo para quedarse en el poder. Y todo es todo. O sea, no estamos hablando de que vuelvo a repetir, no, es que vamos a ir a un proceso transparente. No, señores, estos señores han saqueado el país y van a seguir saqueando el país y van a querer y pretender seguir en el poder. Y si no lo entendemos así, entonces los desenfocados somos nosotros. O hay una parte interesada de la oposición que han hecho de la oposición un gran negocio y al final interesa que esto se mantenga como está hasta ahorita. En el caso nuestro no vamos a ser cómplices de simulaciones de lucha. En el caso de Venezuela y en el liderazgo de María Corina, estamos dispuestos hasta llegar hasta el final para poder salir de este sistema que tiene oprimido a la población venezolana. Ahora, si deciden participar, señor Alviares, también respetarían ustedes los resultados, gane quien gane, ¿correcto? Por supuesto, tenemos que respetar la voluntad del ciudadano en la medida que sea transparente, que sea pulcro. Por eso creemos que la votación tiene que ser manual y que cada venezolano cuente su voto, y hay maneras de hacerlo. Tenemos ejemplos de democracia, en contraste a lo que hace el régimen, que son procedimientos y elecciones confusas y prácticamente tramposas. Bueno, hagamos nosotros lo contrario y preparemos esa gran fuerza para estimular a ese 80% de los venezolanos que no han creído en los últimos procesos electorales. Porque hay que decirlo, no es que nosotros, que tenemos una tesis abstencionista, no, todo lo contrario, es que el venezolano no cree en el sistema. Lo que tenemos que generar confianza con nosotros, y tenemos una oportunidad de oro para que en este proceso de participación, similar a lo que ocurrió el 16 de julio del 2017, puedan participar más de 7 u 8 millones de venezolanos. No quiero ponerle cifras a la participación, lo que quiero decir, María Alejandra, es que es una oportunidad para que efectivamente la fuerza democrática que quiere un real cambio puedan avanzar en una propuesta transformadora. Es allí donde está lo importante de este proceso, porque si no vamos a hacer lo mismo. Y yo estoy seguro que también habrá actores del status quo, de la oposición, que quieren que las cosas no cambien, porque al final se siente más cómodo con Maduro en el poder, que pueda venir una fuerza emergente que al final pues lo que exija es justicia que está clamando muchos venezolanos, y que además ponga las cosas en orden, dentro de un marco de la institucionalidad que desea la población, y además que lo que medita ser un genéticamente democrático como es la sociedad venezolana. Finalmente, hoy en Estados Unidos, el representante de este país, el señor Nichols, en una comparecencia ante el Congreso, advertía que el gobierno norteamericano no tiene paciencia infinita con Maduro y que se van a reforzar las sanciones si no vuelve a la negociación. Son declaraciones de Brian Nichols. ¿Cómo lo interpreta usted? Y lo uno directamente al tema que nos ocupa, que tiene que ver con las primarias y más tarde de cara a una elección presidencial en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, con mucho respeto, pero yo creo que los que no han tenido paciencia precisamente con esa tolerancia del gobierno americano hemos sido los venezolanos, que ante una inminente sistema que oprobioso, criminal, que se ha violentado todas las normas y cualquier acuerdo, ellos sigan pensando que sin presión esta gente va a ceder. O sea, se han burlado de todo el mundo, se han burlado del Papa, de 14 o 19 elecciones, y estos siguen creyendo que esta gente que está aquí los impulsa valores de respeto y democracia. Yo creo que le diría una frase muy criolla, muy particular: tarde piaste, pajarito, porque obviamente lo que ha ocurrido es que ha sido genuflexo, sobre todo esta última administración de Biden, hay que decirlo, alrededor de lo que ha pasado en Venezuela. E incluso, o sea, me parece, está bien que lo digan ahorita, está bien que asuman el error. Es raro ver a un representante del gobierno americano asumiendo los errores que han cometido, pero hasta hace 2 meses atrás habían comisiones todavía negociando e instando a una mesa que prácticamente está fracturada y que el régimen no solo la ha saboteado, se ha burlado de ella, y me refiero a la mesa de negociación. Y los negociadores de la supuesta oposición, que no sé quién los acreditó como tales, pues siguen haciendo el gran papelón y haciéndole el beneficio al régimen, porque el régimen lo que gana es tiempo.
María Alejandra, cada día que pasa, bueno, al final el régimen se fortalece y además la sociedad venezolana se debilita y las fuerzas democráticas se debilitan porque crean escepticismo, crean descrédito, ¿no? Entonces, es allí, me parece muy bien y ojalá avancen con fortaleza y que entiendan que la lucha que estamos dando los venezolanos, que es una lucha sin duda existencial, que es una lucha de carácter espiritual y que es una lucha de carácter ético. Y que no solo, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, no vamos a poder entendiendo las fuerzas que están alrededor, que además que es un proyecto que no es solo nacional, que es un proyecto hemisférico que hoy está traspasando las fronteras patrias. Ya vemos lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en Chile y cuáles son los resultados de políticas precisamente débiles ante una pretensión clara de radicalizar ante una fachada de ideológica como la izquierda, desestabilizar al hemisferio. 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Henry Alviares es coordinador nacional de Organización de 20 de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de los temas que debatimos la tarde de hoy. Él respondía en esta última parte de la entrevista a las declaraciones ofrecidas por el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos del Hemisferio Occidental, del gobierno norteamericano, Brian Nichols, quien en una comparecencia, aseguró hoy que la paciencia del gobierno norteamericano con Maduro no es infinita y que están dispuestos a reforzar las sanciones si no vuelve a la mesa de negociación en México. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestar en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.